¿Cuál es la diferencia entre las etapas del enamoramiento a cuando ya es un amor un poco más maduro? Cuando hay una relación que permanentemente está en el conflicto, ese ya es un foco rojo, eso no es normal. ¿Cómo saber si una relación tiene bases sólidas o solo estamos viviendo la etapa del enamoramiento? El que yo me conozca a mí mismo de forma individual es distinto a que yo me conozca a mí mismo dentro de un vínculo. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. ¿Brincas de una relación a otra y te gustaría estar en una relación en pareja un poco más estable? Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre cómo estar en una relación en pareja sana. Y para eso nos acompaña la psicoterapeuta Nadia González. Hola Nadia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, bien, muchas gracias. Contenta de andar por acá. Qué bueno, muchas gracias por haberte dado el tiempo y dar la vuelta por acá con nosotros. Nadia, ¿gustas darnos un breve resumen de la preparación que tienes? Sí, con gusto. Bueno, soy la psicóloga Nadia González y tengo un máster en psicoterapia familiar sistémica con el enfoque sistémico. Y bueno, atiendo adultos, parejas, niños y adolescentes ya no, hace un rato. Y bueno, tengo por ahí alguna certificación en mindfulness aplicado en psicoterapia, Qué interesante. un diplomado en métodos alternos para la solución de conflictos y otras certificaciones en disciplina positiva, unas cosas raras, una cosa rara que se llama consultant encouragement, que es como algo relacionado al coaching. Ok. Poquitos estudios, ¿no? Unos cuantos. Muy bien. Nadia, te voy a hacer unas preguntas de acuerdo a ese tema que nos mandaron los seguidores. Y la primera es, ¿cómo saber si una relación tiene bases sólidas o solo estamos viviendo la etapa del enamoramiento? Ok, buena pregunta para iniciar. Sí, ¿verdad? Interesante. Sí, interesante. Creo que para mí un punto parteaguas sería la manera en cómo solucionan los conflictos. O sea, ese para mí sería un parteaguas. Si, por ejemplo, es una relación sólida, pues usualmente habrá herramientas, ¿no? Si no las tienen, pues las desarrollarán en el proceso. Pero como para poder lidiar con esas situaciones que se van suscitando, ¿no? Muy, muy naturales y muy normales en el vínculo humano. Ese creo que, y cuando no está, por ejemplo, una relación sólida, pues cualquier situación, aunque estén en la etapa de enamoramiento, pues cualquier situación, luego las personas ya se quieren ir de una, ¿no? Como dar la vuelta a la página y al que sigue. Al primer problemita ya se hace ahí toda una guerra campal. Entonces, creo que para mí ese sería un elemento, aunque habría más seguramente. Va, interesante. Ahorita vamos platicando de qué otros podrían haber. Y la siguiente es, que va muy ligado a esto que comentábamos, ¿las parejas felices también discuten o eso significa que algo anda mal? Sí, completamente es normal el conflicto. Siempre les explico yo a mis pacientes que es normal completamente el conflicto dentro de una relación humana. Es inherente a cualquier interacción humana, es inherente, ¿verdad?, a cualquier interacción humana, o sea, aunque no sea de pareja, pues el conflicto es como parte de la interacción, pues porque somos seres bien complejos, pues el ser humano es un ser bien complejo. Sí. Y entonces en esa complejidad de pensamiento, filosofías de vida, creencias, historia de vida, o sea, hay muchos temas o muchas situaciones que convergen que lo hace como tan complejo. Entonces, el conflicto es parte de la relación, ¿no? Sin embargo, si por ejemplo, hablando de las relaciones de pareja tóxicas, ¿no? Cuando hay una relación que permanentemente está en el conflicto, ese ya es un foco rojo, eso no es normal. Sí es normal que haya diferencias, que haya situaciones, y que te digo que en la marcha de esas mismas diferencias, pues las parejas van desarrollando habilidades, ¿no? Para solventar y tal. Pero puede pasar que o no se están desarrollando esas habilidades o que simplemente, pues, digo, que las personas justo por su complejidad o porque a veces la persona es muy parecida al otro, o sea, hay muchos factores, ¿no? Pero que entran en una zona en donde empieza a haber mucho tema, mucho conflicto y que son estas parejas que están 10 días mal y uno ahí más o menos. Ese sería un foco rojo, o sea, si aunque el conflicto sea normal, que sea recurrente, si observamos que es un recurrente y que ese es como el mood general de la relación,
no, eso no sería tan normal o tan sano, pues. Oye, Nadia, y antes de seguir con las de los seguidores, y también creo que algo importante es qué pasa o cómo se manejan esos conflictos, ¿no? Porque si es porque si dices, pues es normal tener conflictos, sí, pero si le estás faltando al respeto, si ya le estás gritando, si ya incluso hasta hay una agresión física, Así es. ahí ya es un súper botón rojo, ¿no? Foco rojo. Completamente. Hay en redes, por ahí búsquense una cosa que se llama violentómetro. Qué y es como si fuera un termómetro, hagan de cuenta, como un semáforo, sí, precisamente, que ahí pone como, especifica los como grados. todos los grados de violencia. Desde las cosas que pueden ser mínimas, como bromas hirientes, como motes o apodos, pellizquitos, cosas que pudieran incluso confundirse con cariños o con o el trato, pues. Pero y luego ya de ahí, o sea, esas son como las violencias, las bajitas, pero son violencias, y luego ya de ahí se va escalando. El problema es que cuando identificamos violencias mínimas, es altamente probable que en algún punto vaya escalando. Entonces, por eso es que sí es importante que lo identifiquen. Ajá. Ok, perfecto. Hay otras muy buenas, pero a ver, déjame ver cuál puede hacerte ahora. Esto lo he escuchado yo mucho también. ¿Es sano irse a dormir enojados o es mejor resolver todo ese mismo día, no? O sea, típico consejo de la pareja que lleva de los 1000 años, exacto, nunca se vayan enojados a dormir. A veces que es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo ahí estás a las 4 de la mañana intentando solucionar el problema? Sí. ¿Qué piensas de eso? Yo creo que no todo aplica para todos. Hay parejas, yo les explico que hay una cosa que se llama timing. El timing es como el proceso resolutivo interno que tiene cada persona, y en cada persona es distinto. Entonces, y también hay como un baile o como unas reglas, digamos, que cada pareja hace de manera interna, y para una pareja eso puede ser súper funcional, ¿no? Habrá parejas para las que esto se aplique y funcione. Pero, pues, en terapia de pareja, por ejemplo, yo veo muchos pacientes que tengo un paciente, por ejemplo, con apego evitativo y el otro apego ansioso, ¿no? La chica apego ansioso y el chico apego evitativo. El apego evitativo no quiere resolver en ese momento y al contrario, o sea, le causa como mucho malestar el que la otra persona esté tan insistente y no, pero dime ahorita, no sé qué. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando hay personas con dos formas muy distintas, se tiene que buscar un punto medio. O sea, a lo mejor para el apego ansioso sí va a ser, ese va a aplicar perfecto y va a ser la regla de oro, pero si estamos en una relación, digo, con dos formas distintas, se tiene que consensar qué es lo que es funcional para los dos o qué es lo que es respetuoso para ambos. No, en el tema de las parejas, a veces el tema, por ejemplo, del sentido común, no aplica tanto porque cada pareja tiene sus propias reglas. Sí, queda muy subjetivo, muy en el aire, ¿no? Sí, aunque puede haber cosas sí de sentido común, pues como si hablamos, por ejemplo, de una pareja ideal, pues todos van a decir, ay, pues comunicación sana y el respeto y tal, no sé qué. Sí, bueno, hay cosas que son básicas, pero cada relación de pareja tiene sus propias reglas internas. Y eso es válido, pues. Ok, perfecto. La siguiente es, híjole, que creo que ya la respuesta, creo que ya sé por dónde va a ir. ¿Es malo que mi felicidad dependa de mi pareja? Sí, 1000%. Sí, hay un término que en algunos otros lugares donde me han invitado les he compartido y les ha gustado mucho el término. Yo les digo, o siempre como que mi bandera de vida o en lo profesional, siempre les digo que uno tiene que ser un ser autosustentable. Y autosustentable significa en todos los aspectos, en todos los sentidos. Y eso, o sea, implica como la felicidad, ¿no? Yo no puedo responsabilizar a otro ser humano de si mi vida está bien o no está bien, o si yo estoy en un hoyo o no estoy en un hoyo. No tendría yo por qué, o sea, mi pareja no tendría por qué cargar con eso. Y mi tranquilidad, mi felicidad, mi bienestar tampoco tendría por qué depender del vínculo, pues. Pero sí es muy frecuente en parejas que, por ejemplo, no sé, están enojados o tuvieron ahí temas y tal, y que sí les arruina el día eso, pues, que sí les afecta demasiado. Es complejo como lograr hacer esa separación, es muy complejo, pero pues justo para eso vayan a terapia, para que puedan manejar esa parte y que no sea
tan cargado hacia el otro, pues. Sí, justo queda clavo con esta frase que creo que es la que ha hecho mucho daño, o más bien ha confundido las cosas con tu media naranja, ¿no? Que ya ahorita ya se va quitando un poco esa idea, diluyendo que no es media naranja, eres la naranja completa y te tienes que encontrar otra naranja. Pero como dices tú, también luego es complejo, porque si yo quiero mucho a mi pareja y veo que está pasando por una situación difícil, pues yo no voy a estar como si nada feliz. No, mi felicidad no depende de que esté bien o no. Pues claro que te va a doler o te va a pesar en cierto modo, ¿no? Así es. Sí, por eso digo que es complejo, y porque además otra cosa que lo hace complejo es que tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo, y eso hace justo, les digo que esas neuronas hacen como que las emociones se contagien. Entonces, y aparte, si yo amo a la persona, pues como dices, claro que si yo la veo que está pasando un mal momento y está teniendo una dificultad, pues no voy a ser indiferente a la situación. Sin embargo, o sea, cuando ese término que me planteabas, creo que lo utilizan mucho como de verdad asumiendo que el bienestar o la felicidad de un ser humano depende de que otra persona esté o no esté, haga o no haga, como del vínculo, pues, propiamente. Pero esos episodios, te digo, como de altibajo de la vida misma, pues creo que esos van a estar presentes también. Sí, creo que va un poco más enfocado, a lo mejor relacionado con este tema de la codependencia, ¿no? O sea, como que necesito para poder ser feliz. Sí, no, exacto. O sea, creo que uno, como dices tú, debe ser autosuficiente y poder estar feliz, tranquilo, en bienestar, en un momento pleno, con tus propios recursos, ¿no? Y compartir eso con las personas que te importan, que claro, de nuevo, si están pasando por un momento difícil o algo, claro que te va a pesar, pero no es que tu tranquilidad o tu felicidad dependa de lo que haga otra persona o no. Entonces, creo que es importante como sí mencionarlo, porque luego también se puede llegar a confundir, no, pues no me importa a nadie, y ya se va al otro extremo, como de yo soy el único que importa, ¿no? Que hasta cierto punto en tu vida, pues sí, eres el único que importa, pero te relacionas con más personas. Nadia, ¿cuáles consideras tú que son los principales problemas ya cuando... Vámonos unos pasitos atrás para alguien que no está en pareja, pero que le gustaría, o sea, ¿qué es lo que debería tomar en cuenta o qué es lo que debería trabajar antes de? Creo que hay un punto que es así súper básico, que es que de hecho es una de las cosas que se trabajan mucho en proceso psicoterapéutico, que es el autoconocimiento. Justo en este fin de semana, ya sabes que le picas a Netflix y te salen ahí cosas varias, ¿no? Sí. Entonces le piqué a una serie, andaba ahí como para entretener, una que se llama Love Life. Okay. Y justo está muy curiosa porque habla como si fuera observando el trama de una chica y un chico. Son 2 temporadas, la primera temporada de un chica y luego la segunda de un chico. Y cada episodio es como una pareja, haz de cuenta, como una pareja que tuvo esa persona, como la historia de sus parejas, haz de cuenta. Entonces está muy curioso porque justo yo veía la historia de la chica y decía, híjole, pues es que escogió como escoge la mayoría de las personas, a la buena de Dios, o sea... no, al primero que las ojitos. Sí, te lo juro, o sea, no hay un filtro de nada. Y entonces, pues evidentemente eso eventualmente rompe, ¿no? O sea, van rompiendo. Y luego daba ahí unas estadísticas medio chistosas la serie de que, ¿sabías que todos van a tener 7 parejas antes de encontrar a la persona? Así que las 7 ya es la buena, ¿no? Ajá, algo así. Digo, digo que no hay leyes ni reglas en esto. Tengo pacientes que llevan 10 y y nomás no han encontrado. O no es así, pues, tal cual. Pero entonces, a lo que iba era que en ese buscar, o en ese... Cuando yo busco desde el desconocimiento de mí mismo, imagínate que es como si fueras a buscar un hobby, pero tú no sabes si tú eres una persona activa o inactiva, o si te viene mejor la cultura o la actividad física. Si le tienes miedo al agua o a las alturas. Exactamente, o sea, imagínate eso, o sea, si tú fueras a elegir un hobby, pues te tienes que voltear a ver a ti para ver para mí qué me vendría bien, o sea, de acuerdo a mi personalidad, qué embonaría conmigo, qué haría match, con qué me sentiría yo cómodo, etcétera, ¿no? En las parejas es exactamente lo mismo, o sea, la gente, como usualmente no se voltean a ver a sí mismos,
de pronto ahí medio lo hacen ya cuando entran a proceso de terapia, algunos otros por otros caminos, pues, pero si la gente se conociera y entendiera quién es, pues eso daría posibilidad a que eligieran desde ese conocimiento y habría más posibilidad como de no fracaso, pues de que sí funcionara pues la relación, el vínculo. Y al contrario, cuando hay ese desconocimiento así como muy profundo, pues entran desde ese lugar y hay alta probabilidad y alto riesgo de fracaso. Sí, que creo que esto del autoconocimiento es algo básico y que lo vas observando y cultivando toda la vida, ¿no? Porque también luego vamos ahí cambiando ciertas cosas. Sí. Pero también siento que al principio pues es un poco difícil, ¿no? Porque ¿cómo sabes qué te gusta, qué no te gusta si no has estado en una relación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, o sea, yo siento que las relaciones anteriores me ayudaron cuando pues terminó todo a conocerme más. En esa zona. Exacto, pero hice el trabajo, que es lo importante, siento. Porque luego hay personas que terminan y, bueno, y a la que sigue, ¿no? O sea, no viste, ok, qué pasó, qué me gustó, qué no me gustó, qué pude haber hecho mejor. Como un proceso no podría... reflexivo. Exacto, o sea, justo esto, de autoconocimiento en una relación en pareja. Sí, es verdad. Ese punto que dices es bien cierto. El que yo me conozca a mí mismo de forma individual es distinto a que yo me conozca a mí mismo dentro de un vínculo. Entonces, para saber qué me gusta o qué no me gusta, como igual en un hobby, yo como sé si soy bueno o no soy bueno para los deportes si no he probado, pues. Entonces, sí es verdad que a veces les digo a mis pacientes que los noviazgos o las relaciones de pareja previas a que ya haces un vínculo como más formal, son como laboratorios de práctica, les digo eso, y que nos ayudan, que nos ayudan así como dices, a que tú puedas entender qué me gusta, qué no me gusta, no, una persona así tan controladora, tan positiva, no, eso no me vino bien, o dependiendo con qué te hayas encontrado, ¿no? ¿Qué es lo que tocó en la feria, no? Ajá, exacto. Y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre las etapas del enamoramiento a cuando ya es un amor un poco más maduro, que le llaman, o que se le llama, ¿no? Porque entiendo que son etapas y fases completamente distintas, que hasta fisiológicamente tu cerebro no ve ciertas, a lo mejor, banderitas rojas porque estás ahí inundado de muchos químicos en el cerebro, y de todo, ¿no? Ajá, sí. ¿Cuál sería esta diferencia o cómo? Porque siento que en el enamoramiento es muy fácil elegir o más bien no ver esas cositas que probablemente no me gusten ya estando en una relación ya un poco más formal. Miren, normalmente o sea, ese proceso como de enamoramiento que puede fluctuar en tiempo de año, 2 años, ese es como el rango promedio. Ok. Y en ese periodo, justo porque estamos como inundados de químicos, dopamina, serotonina y toda una influencia un cóctel de químicos en nuestro cerebro, pues que nos hacen ver como la vida más bonita, incluido a la persona que tenemos enfrente, ¿no? Y en ese ver más bonito, pues omitimos justamente a veces red flags o como que todo lo vemos bien y no vemos como más allá, ¿no? Todo lo vemos solo el lado luz, yo le digo, el lado luz de la persona, cuando la realidad es que todas las personas tenemos luz y sombra. Pero en esa etapa solo ven la luz y solo le cuelgan todas las cualidades y virtudes y tal, ¿no? Ya conforme va pasando el tiempo, y que ese tema del enamoramiento a mí se me hace importante porque hay personas que creen que eso es el amor, esa etapa del enamoramiento. Me recuerdo un pacientito justo que como que él venía a terapia como confundido en ese sentido y decía que él creía que no servía para el amor, así me lo dijo en la primera sesión. Es que yo creo que yo no funciono para eso. Y yo, a ver, vamos viendo por qué, ¿no? Y lo que me narraba era una serie de intentos de relación, pero justo cuando él salía de la zona del enamoramiento, él decía, no, pues ya no, ya aquí ya no funciona. Ya no siento maripositas ya en no la siento panza, mariposas, ya no me encanta como la primera vez cuando la vi. Exacto, como todos esos elementos, ¿no? Él decía, ya no hay eso, ya no, ya aquí ya se acabó, a la que sigue. Entonces, cuando yo le explico, oye, ¿nunca has visto por ahí en redes o algo como el tema de las etapas del amor y estas cosas? Y él me decía, pues, ¿de qué me hablas, no? ¿Qué es eso? Entonces, ya cuando yo le explico que había unas etapas y que cada etapa tenía como características diferentes y que esa que él viviera una primera etapa nada más, y él me decía como, déjame le hablo, que siempre no. Sí, le decía,
la diferencia, como decíamos, o lo que me preguntabas, es que en estas siguientes etapas que ya no va a haber ese boom de cóctel de químicos, pues ya la persona está más clara en su pensamiento, ya alcanzamos a ver el lado oscuro, ya le empezamos a ver defectitos a la persona, ya empezamos también como a tener más conciencia de cómo me siento también en el vínculo, pues en la relación, sí, etcétera. ya más en la intimidad, ¿no? Ya viendo de cerquita a la persona y todo. Ajá, exactamente. Y la diferencia es que en el amor maduro hay como una mezcla de sí, de emociones, de sentimiento, pero también hay una parte cognitiva, hay una parte que ya es como esta zona consciente, que dices, bueno, ya no siento mariposas como en este primer año, ya no sentimos esta atracción así imperiosa por el otro. Súper pasional. Súper pasional, y más hubo como mucha atracción física, no, bueno. Y entonces cuando cambiamos a esta otra zona, la persona, digo, si entiende como esa parte lógica, ya nosotros elegimos estar de forma consciente con la persona por las virtudes y por el lado luz que yo conocí en el periodo anterior, ¿no? Pero, y ya que fui conociendo la sombra, pues ya cada uno determinará si esa sombra es sostenible o es compatible con mi vida, o puedo tolerar estas partes, o definitivamente a lo mejor la sombra era que era una persona violenta, o que era un misógino, o que era, no sé, pueden salir muchas cosas. Y entonces a lo mejor ahí ya no, la persona va a decir, ay, no, gracias, ya, aquí ya no. Pero el amor maduro sería ese, como que es como una mezcla, sí, sigue habiendo emociones, sigue habiendo sentimiento, pero la diferencia es que, ya no es un amor impulsivo, ya es como un amor más consciente, como ya hay una mezcla o un equilibrio entre cerebro y corazón, pues. Que por ahí alguna vez escuché una analogía que era como cuando veías una escultura, ¿no? Cuando la ves así de lejos y la ves perfecta y súper trabajadita y todo, dices, wow, ¿no? Pero la empiezas a ver de cerca y empiezas a ver pequeñas grietas, a lo mejor que este filito no estaba tan trabajado. Sí. Y es cuando justo eso, ya empiezas a ver a la persona un poco más en su totalidad, ¿no? ¿Crees, ahorita que mencionabas esto del amor, crees que se escucha mucho decir que el amor es una decisión? ¿Coincides con esto? ¿Decido seguir con esta persona a pesar de? Sí, totalmente. Creo que el amor maduro es parte o sea, avalaría o entraría en esa frase, pues, como icónica del amor es una decisión. Yo creo 100% que eso es real, o sea, que si nosotros decidimos o elegimos de forma consciente que yo voy a decidir estar contigo, a pesar de que ya conocí tu lado oscuro, ¿no? A pesar de que ya sé que cuando tienes, en mi caso de mi esposo, ¿no? Que tienes mucha chamba, te estresas y te pones de los 1000 demonios. Saludos. Saludos. Y, o sea, pero sé que es... Pero tú ya sabes que es por eso, ¿no? O sea, sí, porque luego también si no conoces también a tu pareja, te lo puedes tomar personal, o si no hablaron antes, si no llegaron a acuerdos. Así es, exactamente. Entonces, ya como que cuando estás en esa zona, aunque sabes que hay una sombra y que ya has conocido parte de esa sombra, pues tú por las razones que tú tengas, porque hay un proyecto de vida compartido, porque sigue habiendo obviamente también muchos elementos que sostienen para que tú sigas decidiendo o eligiendo permanecer en el vínculo. Usualmente, digo, tendría que haber varios elementos, pues no es únicamente, si solo es como una decisión lógica, por ejemplo, alguien que puede decir, no, pues me quedo aquí porque me conviene quedarme aquí, ¿no? Que es el caso de muchas chicas que luego están en situaciones vulnerables porque no trabajan y no generan economía y entonces están completamente dependientes del chico. Ahí entran otros elementos y eso sí estaría, aunque fuera una decisión, pues sí está como triste, ¿no? Sí, está un poco ahí medio polémico hasta cierto punto. Y ¿cuáles serían para ti las principales causas, de acuerdo a tu experiencia, los pacientes que has tenido, de los conflictos en las parejas? O sea, ¿cuál es que venimos por tal? Se trabaja mucho en terapia con pareja la infidelidad, temas de infidelidad. Ok. Y también vienen, aunque no te lo dicen como tal, o sea, usualmente una pareja no llega y te dice, oye, tengo problemas de comunicación, vengo porque tengo problemas. Tú lo vas no ahí lo identifican, viendo. Ajá, o te dicen otro motivo, ¿no? Pero pues casi siempre, ese es bien trillado, ¿no? Pero sí es muy real y muy cierto.
cuando a veces no encuentran como un canal de comunicación, o sea, y está habiendo muchos fallos en la comunicación. Lo que lo que está viviendo una parte, por ejemplo, a lo mejor el otro no la entiende o no la codifica y la otra no la comunica. O la percibe distinto. O la percibe distinto. Ahí se enredan un montón de temas, incluida la percepción justo. Y eso vuelve muy caóticos los vínculos, o sea, las comunicaciones. Otro elemento, creo que también yo pensaría, ese tampoco lo mencionan, pero como sus discursos internos, como la narrativa interna la que narrativa traen respecto interna, a... ajá. Okay. O sea, que a veces tienen, pues, o sea, desde el análisis objetivo como externo, tú ves y dices, no, pues tienen de dónde, Están tienen bien. elementos, ajá, están bien en general, ¿no? En términos generales. Pero a pesar de eso, puede ser que o la chica o el chico, uno de los dos, o los dos, por diferentes causas y razones, están teniendo una narrativa como muy negativa, muy sesgada respecto a lo que están viviendo en el vínculo. Y entonces, pues eso definitivamente, la narrativa interna influye en el estado emocional y en cómo me siento y me percibo en la vida, ¿no? Entonces, si está sesgada, pues hay quien puede sentir que está viviendo el peor infierno de todas sus vidas, pero que cuando lo analizamos de forma objetiva dices, no parece eso, pero vamos viendo por qué a ti sí te parece o tú percibes eso. ¿Y crees que esto se pueda deber al tema de las redes sociales, que de repente te comparas o que empiezas a ver contenido que te empiezan a cambiar ciertas ideas? O sea, siento que ahorita hay un mar así de extremos para todos lados, o sea, y siento que si de repente estás ahí y empiezas a cambiar justo tu narrativa interna, pero es que él, y sí, cuando tal, y no sé, como que empiezas ahí a darle tu fuerza. ¿Este tema de las redes sociales crees que está complicando las relaciones en pareja? Muchísimo, espantosamente. Yo estoy de veras, como terapeuta, yo estoy asustada de verdad por el impacto tan impresionante que tienen las redes en la salud mental, tanto a nivel individual como a nivel pareja. O sea, es una cosa, a mí me parece una verdadera locura. Y son cosas que yo no veía en consultorio hace 10 años, pues, o sea, yo no tenía, tampoco, no llegan con ese motivo de consulta, o sea, no llega una pareja y dice, oye, es que las redes están siendo un problema para nosotros, pero sale, o sea, de las parejas en terapia actual, 9 de 10 tienen conflicto con el tema de las redes, que sí que, como por los lenguajes de las redes, ahí también entran un chorro de temas, pero que por el lenguaje de las redes, no es que le puso fueguito y no sé qué. Es lo que te iba a decir, es que le dio like a la foto de tal. Que le dio ahí que like, entraría como una infidelidad. Es muy polémico ese tema, es muy, muy polémico, y como te decía, o sea, mucho tiene que ver con los lenguajes y los acuerdos internos de la pareja. Cada pareja, ¿no? Sí, a lo mejor, o sea, si yo veo que mi esposo pone un like en una foto, pues a lo mejor para mí no tiene ningún sentido y no representa absolutamente nada. No, pero es que como no te importa, y ya de ahí le manda un mensaje y se abre la puerta a otras cosas. Y... ese es el discurso que dicen usualmente, no, pero es que, y entiendo que sí puede ser, o sea, entiendo que sí, dentro de las nuevas comunicaciones en las redes, entiendo que ese sí es un mensaje, o sea, me he puesto a analizar y entiendo que sí es un mensaje, o sea, si alguien puso 10 fueguitos a una chica y todo el tiempo está como viendo su contenido y tal, pues claro que eso comunica algo, ¿no? Sí, claro. Y si además le comenté las historias y tal, pues sí tiene, o sea, sí quiere decir algo. Sí quiere decir algo definitivamente. Y una infidelidad no sé, pero que podría escalar probablemente. Así es. Pero digo que es polémico, o sea, hay quien pueda, hay como gente que ha hecho como análisis en ese sentido y que pueden determinar que no es una infidelidad. Hay otros que sí tajantemente dicen que sí es una infidelidad y que ya hasta le ponen el nombre de infidelidad cibernética, ¿no? Ándale. Que es como, no precisamente que vieron a la persona o que interactuaron con ella o que hubo una relación ni nada, pero esas interacciones como inapropiadas, digamos, pues al final son un tema de conflicto. Digo que a mí me parece la cosa más absurda del mundo, pero te lo prometo que lo veo todos los días en consultorio con parejas. O sea, sí es un temazo ese tema. Y hablando de las infidelidades, ¿cómo se trabaja? Digo, imagino que ya depende también mucho de cada pareja, ¿no? Si decide seguir o no. Luego también se habla mucho de que la infidelidad, pues
los dos tuvieron como su responsabilidad, ¿no? Así es. Que ahí también yo digo, o sea, sí, pero también como que decirle a la parte a la que le fueron infiel también fue tu culpa, sí se me hace como un poquito duro, ¿no? Sí, de hecho no se los dices en la primera sesión, sino ya no regresan. Ya no vuelven. Sí, no, ya no regresan. Pero yo creo que sí es verdad eso. ¿Y cómo lo manejas ese tema? A la parte afectada, digamos, o a la parte ofendida, Uh-huh. no le puedes decir como en esa primera sesión, Ajá. oigan, es que yo voy siendo como muy sutil, ¿no? Muy sutil. Sí. Y les explico, por ejemplo, así como cositas como que una infidelidad, les digo cómo entiendo yo la infidelidad, les digo, miren, desde el punto de vista de la psicología, imaginen que la infidelidad es como un síntoma que aparece en medio de una relación que se está enfermando o que está enferma. Ok. Entonces, si entendemos eso, pues para que una relación se enferme participan dos personas. Te repito, eso no lo digo en la primera sesión, eso lo digo ya que avanzamos ya que hay en confianza. el proceso, ya que hay confianza, ya que les ayudé como a desatorar un poco a lo mejor la parte emocional, porque sí resulta como una... Sí, claro, lo sientes como una traición, me imagino. Sí, ¿no? Y en el caso de muchas personas resulta como un evento muy traumático y pues al grado, pues hay muchas pruebas que no pasan pues ese proceso y que no, ahí queda ya la relación, ¿no? Aproximadamente, así, ahorita continuamos, ¿cuántas o qué porcentaje sí continúan? O sea, 3 de cada 10, 2, 5, 4 de cada 10. Es que estaría muy variado. sesgada mi estadística porque de los que van a terapia, o sea, usualmente si una pareja tuvo un tema de infidelidad y están yendo a terapia, es porque quieren resolver y quieren rescatar la relación. Ya. Entonces, la mayoría de los que asisten a terapia, a lo mejor de 10, 8, 7, sí van a lograr Sí, rescatar como dices el tú, vínculo. ya el hecho de que vayan a terapia quiere decir que por lo menos hay un interés en solucionarlo, ¿no? Sí, pero digo, eso es en contexto terapéutico. O sea, yo creo que afuera, o sea, en el mundo real, de los que no fueron a terapia, no sí, sé si de tanto, 10, de 100 personas que tienen infidelidad, yo creo que sí es más alto el porcentaje de los que no se continúa, pues, o no se rescata. Ok, ok. Y al inicio de la plática comentabas también de los apegos. El apego evitativo, el apego ansioso. ¿Cuáles otros apegos hay y qué características tienen cada uno? Ok. Bueno, lo que dice la teoría del apego es una teoría que explica el cómo fueron como nuestros vínculos primarios, hablando de infancia, ¿no? Con nuestros progenitores o las figuras de autoridad con las que convivimos, crecimos, etcétera. Y a partir de esos vínculos, pues es que nosotros generamos un estilo de apego, una forma de vincular, vamos. Entonces, hay 4 que son como los famosos de acuerdo a esta teoría, es el apego ansioso, apego evitativo, apego desorganizado y apego seguro, que el seguro es el sano, ¿no? Okay. El apego, por ejemplo, el evitativo, son estos niños, pues, o estas personas que crecieron con padres emocionalmente muy ausentes, que interpretaron a través de esos vínculos de la infancia, pues que el estar dentro de un vínculo resultaba como inseguro, como de riesgo, y entonces por eso es que evitan el contacto, el vínculo o el intimar. Entonces mantienen como una barrera usualmente, y esa es como su característica principal, ¿no? Son estos que suelen ser como muy huidizos de las relaciones, o sea, que todo va bien o que luego la cosa se empieza a poner seria y de pronto se desaparece, ¿no? Hay un montón de ejemplos, pues, o de características, pero bueno, esas son algunas. Por ahí van. Luego está el apego ansioso, que son estas personas que igual crecieron como en un ambiente en donde los padres, ellos no tenían la certeza o la seguridad de que los padres les iban a cuidar o a proteger, porque a lo mejor igual hubo como mucha ausencia o hubo muchas situaciones, pues, en general que les hicieron como asumir estresantes o violentas. En el estrés o la violencia más bien se da en el apego desorganizado. Ahí hubo situaciones más conflictivas. En el ansioso, más bien el niño no tiene la certeza si cuenta con su cuidador o no, como que no tiene la certeza porque el cuidador es muy ausente. Entonces, lo que produce es justo como una angustia constante en el niño y un querer sentirse protegido y busca como el respaldo constante, pues, o la validación constante del cuidador.
pero por X o Y circunstancias, pues no la tuvo, no percibió que las haya tenido y genera un apego ansioso. Que ya en la adultez, pues son como estas parejas que, de estos chicos o chicas con las que salen y luego, si no les contestan el mensaje a los 5 minutos, no, hombre, ya la persona está haciendo una novela en su cabeza. Y ya cuando tú lo ves, ya tienes otros 10 de por qué no y en dónde estás. Exacto. Okay. O con todo un dramón ahí ya, porque, solo porque no se contestó un mensaje, ¿no? Pero viene de ahí, o sea, viene de que para la persona con apego ansioso tiene como un constante miedo al abandono. Entonces, te digo, porque seguro percibió que había ese riesgo en la infancia, entonces se queda como anclada esa información. Okay. Luego, el apego desorganizado, la característica es que el cuidador primario tenía como una dualidad. Era mi principal fuente de amor, pero también era una fuente de violencia o de conflicto. Tenía como esas dos, como esa dualidad, pues. Entonces, pues imagínate crecer en ese ambiente como caos, ¿no? Donde no sabes si va a estar bien o va a estar mal. Exacto, donde a lo mejor mi papá era como súper cariñoso y chiqueaba y tal, pero también era muy violento. Entonces, pues el niño crece con esta intranquilidad de que mi figura de apego, no sé qué me espero, o sea, o lo que me espero depende de su estado de ánimo. Y entonces, el apego desorganizado tiene como fluctuaciones entre el apego ansioso y el apego evitativo, haz de cuenta, como que puede fluctuar entre esos dos. Ajá. Aunque pueda quizá marcarse más uno u otro, pero va a tener como fluctuaciones de ambas formas. ¿Y el seguro? Y el seguro, pues es donde es que... El niño creció, chido. Todo bien, todo padre. Yo no sé si haya de esos. Es lo que te iba a decir, y como cuántos te han tocado de... No, en terapia no llegan esos, ¿eh? En terapia es como raro que llegue un apego seguro, ¿no? Pero bueno, ese niño fue como el que creció con unos cuidadores, no perfectos, porque les digo, eso no existe, o sea, eso es una cosa fantasiosa, o sea, no hay un progenitor que haya sido perfecto, todo, ¿no? Pero bueno, es un vínculo donde sí se proveían la mayoría de las necesidades del niño, se había un apego seguro, el niño se sabía respaldado, protegido o como acompañado, pues apoyado por sus progenitores o sus cuidadores. Había, no había violencia, pues, o violencias explícitas. Al contrario, más bien había como acompañamiento, empatía, amor, una crianza, digamos, segura, sana. Ajá. Okay. Y que ese como escenario, pues se mantuvo en los años de infancia, adolescencia mayormente, y entonces, bueno, la persona asume o integra en su mente, en sus emociones, pues que vincular no es inseguro, pues que se puede confiar en las otras personas y entonces vinculan desde ese lugar. Ok, y qué importante reconocer o identificar cuál tenemos, ¿no? Porque ya desde ahí sabemos, ok, es que esta reacción que tuve con mi pareja es porque estoy sintiendo X cosa, ¿no? Así de nuevo, como lo mencionábamos al principio, el autoconocimiento, que creo que eso va a ser así fundamental, siento, en toda la vida. Así es. ¿Cuál sería tu top 3 o tu top 5 para tener una relación en pareja sana? A ver. Comunicación, creo que ya lo... Mi top 5, el 1 para mí sería el autoconocimiento. Ok. Ese sería el principal. Después del autoconocimiento creo que sería sí la comunicación, o sea, el que aprendamos herramientas, habilidades de comunicación, y eso implica pues que yo sepa expresar lo que pienso, lo que siento de forma como adecuada, asertiva y tal, y que también sepa escuchar, porque están esos dos canales, y que el mensaje sea claro, ¿no? Como los 3 elementos de la comunicación, emisor, receptor y el mensaje. Entonces la comunicación, el tercero sería, creo que sería como la conexión o la intimidad, o sea, y cuando digo intimidad no me refiero a la sexualidad, porque lo confunden con eso, que sí es una parte importante del vínculo, pero me refiero más bien como a ese espacio íntimo con el otro, pues en donde yo me intereso por el otro, conecto con él. Me vulnero también. Y también le doy permiso que entre como a mi zona vulnerable. Ese para mí sería también uno importante. Ok. El 4 del top 5 sería, creo que capacidad de perdón.
creo que el perdón para mí también sería importante en el top 5, como el que tengamos, obviamente no me refiero a perdonar cosas imperdonables, pues, o que nos pongan en una situación de riesgo, ni mucho menos, pero sí me refiero al perdón de la imperfección humana, pues, porque te digo que yo veo mucho sufrimiento en las parejas, justo porque la persona que tengo enfrente no es como yo imagino que tiene que ser, y entonces luchan con eso, o ante cualquier dificultad, digo, se hacen unos dramototas y unas guerras campales, y creo que si no hay ese elemento, y que obviamente conecta con los otros, ¿no? Si no hay ese elemento, una pareja no puede trascender en el tiempo, porque eventualmente la vas a regar tú, la va a regar el otro, y se van a tener conflictos. Y si no está ese elemento, pues, no, ¿cómo van a avanzar? Pues, o cómo van a continuar. Y el top 5 sería el último punto, pues es que se parece al primero, al de autoconocimiento, pero para mí un quinto sería el trabajo personal, o sea, que ahí también personal. Entra el autoconocimiento, pero cuando hablamos de desarrollo de trabajo personal, ahí entra, por ejemplo, el que la persona entienda de dónde viene, entienda cuáles son trabaje sus propios temas, digamos. Sus sombras y sus temas que traiga de su historia de vida, que entienda cuáles son sus patrones de conducta o familiares, los patrones familiares, estos famosos, como que se dé la oportunidad de poder crearse, porque creo que el trabajo personal genera eso, que la persona se pueda crear para sí mismo, pues una vida estable, bonita, plena, y que desde ese lugar de plenitud, que tampoco, no me refiero a perfección, pero la perfección no existe en el ser humano, pero pues de pasarla bien, pues de estar mayormente en bienestar, ya desde ahí pues entonces podemos vincular, pues entrar a la relación. Y que claro, tampoco es como que debo de tener los 5 ya listos para poder vincular o tener una relación, o sea, los vas trabajando ahí a la par. Sí, pueden ir a la par, exacto. Y que algo bien importante que mencionaste, que creo que a lo mejor la mayoría nos ha pasado en algún momento de nuestras vidas, es esto. El aceptar a nuestra pareja como es, no quererla cambiar, porque creo que eso también es algo súper común, tú me lo dirás, pero el querer cambiar a la otra persona para que sea justo como yo quiero, y eso creo que es un error fatal, o sea, tremendo, porque o sea, no puedes controlar ni hacer que la otra persona cambie, y todavía peor tantito, si la otra persona dice, bueno, lo voy a hacer híjole, creo que ya se empiezan a meter en un problema todavía un poco más grave, ¿no? Creo que es válido cuando te dicen a lo mejor las áreas de oportunidad o las cosas que podrías manejar y que es como una sugerencia, ¿no? Ya si tú tomas la decisión, ok, sí, creo que esto me falta trabajar, es completamente válido, y que creo que una pareja, pues obviamente te va a ver más las sombras que todos los demás, ¿no? Con quien te relacionas. Y que si te lo dice desde ahí para una mejora, un desarrollo personal, creo que está chido. Pero ya el hecho de querer cambiar a la otra persona, creo que también es un error fatal, ¿no? Sí, tremendamente fatal. Un maestro en la maestría nos dijo una vez una frase que me gustó mucho, que decía que en el vínculo teníamos que tener claro el respeto del otro como legítimo otro en convivencia conmigo. Y que va de eso, ¿no? O sea, del entender, pues, que el otro es otro ser humano, o sea, y que no tendría por qué adecuarse a tus expectativas para embonar o para ser aceptado o amado, ¿no? Y coincido contigo, o sea, no significa que mi pareja o que en el vínculo no pueda haber ciertos feedbacks o ciertas retros, y que a lo mejor me van a beneficiar para yo mejorar como ser humano, pero como dices, desde mi decisión y no desde la necesidad de hacerlo, porque si no el otro entonces me va a dejar. Sí. Ajá. Sí, y que igual, pues de repente nos pueden calar, no es como que, pero ya si te tranquilizas y lo piensas, dices, no, pues la verdad sí, soy muy distraído o X cosa, ¿no? Que sea lo que te hayan comentado. Nadia, hay un tema también, antes de ir cerrando el episodio, que me gustaría que mencionemos, aunque sea así por encimita, los lenguajes del amor, que creo que también es algo muy importante, que cada quien reconozca cuál es su lenguaje del amor, y también reconocer el de la pareja, ¿no? Para yo desde ahí demostrarle amor o cariño. ¿Cuáles son esos lenguajes? Hay 5 que son los famosos, los 5 lenguajes del amor, que son, a ver si me acuerdo de todos,
son la contacto físico, abrazos, caricias, muchos mimos. Sí. Ok. Palabras de aliento, actos de servicio, tiempo de calidad y el 5, no me acuerdo del quinto. El 5 que nos lo dejen en los comentarios. Que nos lo dejen acuérdenos en los comentarios cuál es el 5. Digo, y le ponen como esos 5 famosos porque son los que un autor recapituló, retomó, ¿no? Describió. Pero la realidad es que es complejo encapsulárselo en 5 formas de decir. Hay muchas maneras de expresión de amor, ¿no? Muchas. Pero bueno, esas digamos que son como las más a lo mejor comunes. Te puedes dar un norte, ¿no? Por ahí, si es que a mí me gusta más. Por ejemplo, en mi caso son los actos de servicio. A lo mejor, regalos. Regalos, es cierto. Regalos. Sí. A lo mejor yo no soy muy de llegar con mimos y abrazos y caricias, pero soy muy de solucionar, ¿no? De actos. Y habrá personas que a lo mejor le gustan más justo las palabras de afirmación o de aliento, ¿no? Que, como dices tú, está difícil decir, no, pues yo nomás O sea, a lo mejor a todos nos gusta o damos un poco de los 5, pero como identificar cuál es el que se me facilita más. Sí. Y cuál es el que le gusta más también a mi pareja, ¿no? Sí, está bien fácil identificar cuál es el nuestro. Usualmente nosotros damos el amor como nos gustaría recibirlo. Es así de sencillo. O sea, si tú haces un análisis de ti mismo y tú dices, yo usualmente cómo expreso el amor a mis parejas o cómo es mi manera. Y te vas a encontrar ahí un patrón, ¿no? No, pues justo pues yo soy súper detallista y a mí me gusta tenerlas llenas de detalles y no sé qué, no, a mí me gusta ser resolutivo lo del servicio, ¿no? Y me gusta ser como comprensivo y atender a la persona y traerle el cafecito, como esa parte, o sea, lo que tú haces por la pareja es tu lenguaje del amor, no es el del otro, es el tuyo, pero usualmente pasa eso, o sea, amor. Inconscientemente uno da el amor de la forma en cómo te gustaría recibirlo. Sí. Pero, y entonces fíjense en su pareja, o sea, es bien interesante como detectar el mío y también el de mi pareja, ¿no? Y tu pareja igual, o sea, la manera en cómo la pareja expresa, ese es su lenguaje del amor. Y vale la pena el que lo conozcan, justo porque cuando hay parejas que llegan a terapia a borde de divorcio, y que a veces yo cuando hago el análisis digo, híjole, pues nada más traen un tema de lenguaje del amor, o sea, los dos están haciendo su máximo esfuerzo, o sea, los dos están haciendo lo más que pueden. Pero es que siento que no me quiere y el otro no lo percibe. Exacto, exactamente. Me acuerdo de un señor en terapia que me decía, Nadia, el señor ese lo tienen mucho los hombres, creo. Me decía, el de los actos. Es que el de los actos de servicio, sí, por su educación. Sí, por la biología, siento también en alguna ocasión. Como que tema biológico, yo creo que también como todas las introyecciones sociales que traen. Cultural, sí. Lo cultural, Y el señor me decía, Nay, es que de verdad, hago todo, me decía, no le falta nada a esta señora, yo no sé por qué es tan infeliz, yo me desvivo haciendo y mira y trabajo y no, le compré una camioneta. Regalos y pero a lo mejor la señora quería abrazos y caricias, exacto, ¿no? La señora, su lenguaje del amor y del contacto físico y ese era el que menos estaba presente en el señor. Entonces, pues claro que la señora se sentía la menos amada del mundo. Olvidada. Y el señor como que no le hacía lógica. Como que no le hacía lógica y decía, no entiendo por qué dices que no te amo si aquí estoy todos los días y hago esto y tal. Pues no, o sea, si yo no estoy recibiendo el amor a través de mi lenguaje o de cómo yo lo interpreto mayormente, va a haber esta sensación, percepción de, no, se me hace que esta persona no me quiere. Sí. Y puede estar amándote en su máximo esplendor, ¿no? Pero tú no lo percibes. Qué interesante justo conocerlo para que no pasen estas situaciones. Sí. Nadia, ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Buena pregunta. Creo que para mí un elemento importante sería como vivir en el presente, como aprender cosas básicas, pues eso es muy de mi carrera, ¿no? O sea, aprender cosas básicas de cómo funciona la mente, pues para que las personas se la puedan hacer amiga, pues, y que viva con ustedes, pues, o con cada uno como amiga, como coach, y no como enemiga, no como un personaje interno que me va a estar atormentando, me va a estar arruinando y estropeando.
y que también impacta, pues obviamente es en la relación pareja también, ¿no? Sí. Pero creo que ese para mí es de mis favoritos, como el que la gente aprendiera a vivir en el presente, que de eso va esto que les decía que estudié, que se llama mindfulness, que es una práctica meditativa, y que parece algo tan bobo y tan simple, pero te digo que con todas estas cosas nuevas de redes sociales y tal, toda la gente está bien carente de atención. Sí. De hecho, a mindfulness se le conoce también como atención plena. Uh-huh. Suena tan absurdo que tú le tengas que enseñar a una persona a vivir en el presente, pero... A ponerle atención a su respiración, ¿no? Exacto. Y por lo mismo que suena tan absurdo, no le das el crédito de lo que te puede llegar a ayudar, ¿no? No, con una práctica continua, o sea, lo que ya está demostrado que te puede ayudar es... Así es. De no creerse. Sí, está bien raro, pues, porque como es, pareciera como algo tan simple, uh-huh, y que la gente no le da como el peso, uh-huh, o lo escuchan luego mucho en redes como de sí, vivir el presente y tal, uh-huh, pero ni saben cómo, ni entienden cómo sería la ruta, uh-huh, o ni siquiera identifican si están o no viviendo en ese presente. Pero usualmente la gente no vive en el presente, ese es un hecho innegable, ¿no? Que sí, están manejando y su mente está en otro lugar, se están bañando y su mente está en otro, uh-huh, lugar. Como que viven muy en la mente y no en la vida, o sea, no en lo que está ocurriendo. Ok, perfecto. Uh-huh. ¿Alguna red social o contacto que gustes dejarnos? Sí, con gusto. Me pueden encontrar en el Instagram como psicóloga Nadia González, o también en el Instagram del centro del que formo parte, que se llama Centro Vida Plena, y en Facebook igual, con los mismos nombres. Ok, perfecto. Uh-huh. De todos modos, por acá abajo, amigos, en la descripción del video vamos a dejar el enlace. Nadia, de nuevo, muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Gracias a ti por abrir este espacio tan interesante. Gracias. Desde que vi tu podcast, que le estuve ahí chismeando, dije, mira, qué interesante. Ah, qué bueno, muchas gracias. Sí, muy padre. Y gracias, amigos, por haber visto o escuchado este episodio, y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Gracias.